Continuamos con la conferencia Experiencias en Control de Erosión, Proyecto Checua, como medida de adaptación al cambio climático y al riesgo, a cargo del doctor Carlos Julio Castro Martínez, de la Subdirección de Gestión Social de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Muy buen día para todos. Espero, bueno, de antemano les agradezco enormemente la invitación que han tenido para con nosotros como corporación, a CAEN, a la Cámara de Comercio de Bogotá y lógicamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, nuestra institución. Cómo me encanta que se haya bajado al mismo nivel, ¿no? Creo que es la forma como debemos comunicarnos. La intención es muy básica, muy elemental, como en la mayoría de las cosas y de las actividades que desarrolla la corporación. Es la sencillez ante todo y en lo posible procurar transmitir, procurar compartir con cada uno de ustedes una experiencia que data ya prácticamente de 3 décadas, la muestra está en la cabeza, 3 décadas de actividades en torno al control de la erosión. Quiero enfatizar en algo que me llama mucho la atención. Cuando estaba haciendo esta presentación en el día de ayer y parte del día de hoy, me llama mucho la atención y es algo que me asusta enormemente, y es que definitivamente los problemas están encadenados. Cuando uno ve problemas de erosión, está muy ligado a la desertificación. Cuando uno ve problemas de desertificación, está muy ligado a ese problema que hoy nos atañe y que igualmente ustedes han estado reunidos durante estos días, como lo es el cambio climático. Eso me asusta porque es una secuencia y no son, a la postre, no son ni siquiera problemas nuevos, no es ni siquiera una institución que quiere mostrar unas actividades en torno a un objetivo determinado, como si estuviese acomodando en gran medida al objetivo que se está pretendiendo dentro de este encuentro que ustedes están participando. Debo comentar parte del asunto para que ustedes estén dentro de ese contexto. Efectivamente, nosotros como grupo trabajamos en la Corporación Autónoma Regional en el proyecto 9, Meta 9, cada una de las está desglosada cada una de las actividades en las cuales estamos inmersos, pero hacemos parte de una subdirección que se llama Gestión Social. El objetivo de esta subdirección es cultura ambiental, es educación, es cambio de hábitos como las de toda la corporación, pero pues es un poco, a veces suena un poco extraño para muchas de las personas que nosotros estemos inmersos dentro de una subdirección de estas con un componente tan técnico. Y hago énfasis en ello porque nuestro fuerte en realidad es educar, más que hacer hectáreas, más que intervenir áreas. En realidad nuestro fuerte y la labor que nosotros hacemos día a día es enseñar a esas comunidades que están asentadas dentro del territorio de la corporación. Perdón. Siempre todas las intervenciones se inician por la misma parte, seguramente que mis antecesores lo han hecho, pero quiero hacer énfasis en ello porque de aquí se desprenden muchos elementos. Cuando hablamos de las consecuencias de la erosión, cuando hablamos de las causas de la erosión, en muchas ocasiones hacemos caso omiso de ellas, incluso nosotros como autoridad ambiental. Enfocamos en muchas ocasiones nuestra mirada en la concesión de aguas, en la tala, y se dejan de lado elementos como el que ustedes están viendo acá, el laboreo de ese terreno.
ese laboreo es desafortunadamente uno de los elementos nefastos dentro de la sostenibilidad de cualquier sistema productivo. Hemos medido y en el transcurso de la charla voy a contarles algunas mediciones que se han realizado en torno a la pérdida de suelo que se realiza acá. Eso hace que recordemos lo que en la universidad nos enseñaron, que el recurso suelo es un recurso finito y ese detalle implica prender las alarmas no solo de una autoridad ambiental o de una empresa, de una entidad que administre los recursos, sino de absolutamente todos, de los propietarios, o sea, porque significa que nosotros estamos marcados de seguir bajo estos esquemas de producción a la debacle. Desafortunadamente esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de situaciones, de intervenciones, en muchas ocasiones nos fijamos en que se está ampliando la frontera agrícola, es lo que normalmente, habitualmente hacemos, pero no miramos lo que está sucediendo acá. 20 toneladas por hectárea año se pierden en producción de papa, por ejemplo. Ese efecto se hace visible más adelante, con los años. Cuando aparecen estas marcas dentro del terreno, significa que desafortunadamente ya se fueron los 80, el metro, el 1,50 hacia las partes más bajas. Eso hace que difícilmente tengamos la posibilidad de manejar esa situación, hasta llegar de seguir manejando el suelo, los suelos productivos, hasta llegar a condiciones tan extremas como lo es el Checua. Nosotros partimos de esa experiencia, se llamó Proyecto Checua durante mucho tiempo, hoy día es Proyecto de Conservación de Agua y Suelo, conocido igualmente en otras instituciones con este nombre, porque la intención era, digamos, rebasar esas fronteras de nuestra institución y llegar a que este tipo de proyectos llegase a nivel nacional y por qué no internacional. El efecto que se tiene es aportar una cantidad de sedimentos que pasa de esas 10, de esas 20 toneladas a 100 toneladas y más por cada hectárea año, haciendo que las aguas, o sea, toda la escorrentía no vayan solas, sino vayan con ese suelo hasta comenzar a desgastar, por decirlo de alguna manera, esos vasos lagunares, a desgastar esos acueductos, esos ríos, esas quebradas, en donde en la mayoría de las ocasiones focalizamos nuestras actividades para manejar ese tipo de situación. Cuando tenemos este tipo de situaciones, desafortunadamente cada vez quiero cambiar imágenes y son tantas las posibilidades que encuentro que igualmente sorprenden. Esto es lo habitual, ahí tenemos nosotros que hacer algo y estar pendiente de ese tipo de situaciones. No solo, o sea, no quiero que se focalice, que se piense que yo estoy hablando de manera sesgada hacia un implemento o hacia un elemento como es el tractor. No es así. Estoy hablando igualmente de cualquier tipo de laboreo que se realice dentro del suelo, dentro del territorio. Esa es la secuencia, desafortunadamente, hasta llegar a las quebradas, hasta llegar igualmente a los acueductos. Eso hace que nos esté ganando el problema de la erosión, nos está ganando a pasos agigantados. Cuando uno conoce experiencias como las de Israel, se admira de la situación que ellos han adelantado, de los adelantos que tienen en torno a la parte productiva, pero en realidad no se está haciendo suelo bajo estas condiciones. Es algo que difícilmente va a tener sostenibilidad y la sorpresa es que de seguir bajo ese esquema, la posibilidad de que nosotros caigamos en detalles y en actuaciones similares a estas, no estamos lejos. Desertificación es justamente parte de eso. Hasta ahí, digamos, un breve diagnóstico para ponernos en contexto respecto a una problemática como lo es la erosión. Cuando hablamos de alternativas, hablamos de agricultura de conservación como una primer parte, no es nuevo.
lo que hicimos fue como corporación volverla criolla. Cogimos esos principios universales y comenzamos a trabajar hasta que llegamos a una sencillez de producción que nos permite manejar coberturas, hacer mínimos movimientos del suelo y que esas coberturas permanezcan por mucho tiempo. Manejar coberturas en diferentes sistemas productivos, maíz, plátano, papa, sorgo. En algunas ocasiones lo alcanzamos a lograr con algodón, aunque la normativa nos genera ciertas dificultades, arveja, y ese tipo de situaciones fue la que nos permitió comenzar a agrandar ese ciclo, digamos, esos espacios de intervención nuestro. Cuando hablamos de ganadería de conservación, esa ganadería de conservación parte de una razón de ser. Discúlpeme, me devuelvo un poco. Cuando la motivación de la agricultura de conservación es algo que ya les había comentado, las pérdidas de suelo de manera exorbitante en cada uno de los sistemas productivos locales. Esa es la motivación con la cual nosotros comenzamos a buscar alternativas e incluso a hacer implementos para poder desarrollar ese tipo de laboreo mucho más respetuoso con el recurso suelo. Cuando llegamos a la parte de ganadería, hay un sustento que nos sorprende y es mucho más grande, y es que cuando tenemos praderas bajo condiciones de deterioro o medianamente deterioradas, las posibilidades que tiene esa pradera de retener la humedad son mínimas. Eso hace que la cantidad de agua, o sea, el agua que cae, se escurra sin dejar desafortunadamente ningún rastro interno dentro de ese sistema productivo. Curiosamente, cuando nosotros comenzamos a indagar, encontramos que en la pradera se perdían solo 100 kilos por hectárea año. Inicialmente dijimos que todo está en pradera, esa sería nuestra alternativa de entrada, pero seguimos indagando con entes de investigación dentro del país e igualmente por parte nuestra, y encontramos que el recurso agua, que es importante justamente para lo que nos encontramos reunidos en el día de hoy, comienza a afectar los tiempos de concentración del agua dentro de esa cuenca, dentro de la totalidad de la cuenca, y ahí comenzamos a tener inconvenientes en espacios donde la acumulación del agua son solo 700, 800 milímetros al año. ¿Eso qué significa? Que la cantidad, o sea, los sistemas productivos que allí tenemos van a comenzar a desestabilizarse, van a tener muchos problemas dentro de su producción, y significa que van a tener que romper mucho más rápido de lo que tradicionalmente lo hacen para sembrar nuevamente un cultivo como la papa o cualquier cultivo que utiliza la gente tradicionalmente para fertilizar y para mejorar esas condiciones entre comillas del suelo. Entonces, cuando hacen eso, esa aceleración de ese sistema productivo para nosotros es problemático porque es control de erosión nuestro objetivo. Entonces comenzamos a focalizar nuestras acciones y encontramos esta alternativa sencilla que afortunadamente ya ha trascendido fronteras, y es la renovación de praderas. Se hace con implementos que igualmente comenzamos a adaptar, implementos muy sencillos, pero la idea de esto es hacer movimientos del suelo de manera vertical. Eso permite que el agua que cae, el agua lluvia, se infiltre y se quede por más tiempo. Estos datos, o sea, estos datos hacen parte de investigaciones que se han desarrollado en asocio con el CIAT, pero igualmente hoy día el Ministerio de Agricultura, junto con el CIAT mismo y una fundación que se llama Fundesot, han desarrollado ese tipo de investigaciones, han continuado ese tipo de investigaciones y han encontrado que en gran medida debemos focalizar nuestras acciones dentro de ese tipo de elementos para poder hablar del manejo del agua. ¿En qué consiste adicional hacer ese laboreo vertical?
sembrar abonos verdes en algunas ocasiones o igualmente pastos directamente. Posterior a ello, involucrar el elemento árbol como una alternativa más dentro de ese sistema productivo y terminar en parcelas como las que ustedes están observando bajo esas condiciones. El proyecto lleva alrededor de 3 décadas. Inicialmente en Checua, 17.000 hectáreas deterioradas en prácticamente 8.500 de ellas, con un deterioro absoluto. Entonces comenzamos a hacer este tipo de labores. Eso se llaman pocetas de sedimentación para nosotros. Son pocetas que han tenido evoluciones, incluso de hacerlas con, no solo evoluciones en los implementos con que se hacen, no solo evoluciones con el tipo de máquina con que se hacen, sino hasta llegar a incluso hacerlas manualmente, y evoluciones también en el uso de las mismas. Muestra de ello está en este tipo de alternativa. Es muy solicitada esa poceta para nosotros. Para nosotros es una poceta de sedimentación. Cuando hablo de sedimentación significa que queremos capturar la tierra que se escapa de los sistemas productivos en ese espacio. Pero adicional a ello queremos también capturar la escorrentía, el agua de escorrentía, que no se nos vaya tan rápido. Y si ella se infiltra, para nosotros es ideal, para el productor no tanto. Pero ese es justamente el efecto que nosotros buscamos dentro de labores como estas. Como pueden ver, las intervenciones no son pocas, son bastantes, son casi que comenzar de aquí y terminar allá. Hoy día las hemos involucrado en otros sistemas productivos que les llamamos fincas modelo. Al mismo tiempo se desarrollaban como complemento de estas obras zanjas de infiltración o banquetas. Esas zanjas de infiltración en este caso son interrumpidas, o sea, aquí hay un espacio que no se trabaja, otro que sí, y lo que buscamos con ello es hacer mucho más manejable el agua y tener espacios de influencia del agua, igualmente espacios de influencia del agua, o sea, no nos interesaba el espejo de agua, nos interesa el área de influencia de esas obras, de esas labores. Hoy día igualmente han evolucionado con este tipo de zanjas continuas, las involucramos en sistemas productivos igualmente, pero con digamos como con un llamado de atención, y es que ese tipo de labores transversales solo las hacemos en sitios donde máximo la precipitación está por ahí alrededor de 1000, 1100 milímetros en acumulación al año. Las obras biomecánicas en procesos de control de erosión. Esto es La Colorada en Tocaima. Lo que traté de mostrarles es una parte digamos de evolución de la misma. No hay suelo bajo esas condiciones. Esta es la misma casa en donde tenemos obras como estas, acompañadas igualmente de las zanjas, y comienza a aparecer ese tipo de vegetación, en algunos casos plantado, en otros, en muchas ocasiones es vegetación espontánea dentro de estos sitios. Esas obras biomecánicas como complemento de fincas modelo, ya lo había comentado antes. Esta es una estrategia que estamos desarrollando hoy día. La idea de estas obras biomecánicas es que tengamos, además del sistema agrícola o pecuario de conservación, un componente adicional para el manejo de las aguas, y como complemento a ello el elemento árbol. Lo que hacemos es involucrar dentro de esos modelos, espacios, muchos elementos: abono verde, renovación de praderas, agricultura de conservación, el elemento árbol igualmente, para que ese espacio se diferencie de los demás, que llame la atención. Cuando nosotros iniciamos este tipo de labores nos escondíamos porque no estábamos seguros de lo que estábamos proponiendo. Hoy día ya es mucho más manejable para la corporación porque las solicitudes son constantes no solo directamente de los usuarios,
de los propietarios de fincas, sino igualmente de las instituciones para este tipo de actividades. Cuando hablamos de mejoramiento de praderas, ¿sí están escuchando? Ya se durmieron. Cuando hablamos de mejoramiento de praderas, yo comentaba antes, hace un momento, lo siguiente, y es que bajo esquemas como estos, como este tipo de cobertura, nos permite manejar la infiltración del agua. Hago mucho énfasis en ello porque el enfoque que siempre ha tenido este proyecto es el enfoque de cuencas hidrográficas. Y cuando uno tiene una cuenca hidrográfica y encuentra que el agua cuando entra a la cuenca hidrográfica y sale, tiene un lapso relativamente largo o corto, nos permite deducir o nos permite inducir que esa cuenca está bien o mal manejada. Por eso hay datos que nos permiten encontrar ese tipo de situaciones, en donde los abonos verdes nos dan la posibilidad de encontrar una mayor infiltración en un momento dado, con igualmente, en este caso es papa en agricultura de conservación, papa en agricultura tradicional, con unas diferencias marcadísimas. Eso hace que lo que estamos precisamente procurando optimizar es un recurso que en muchas ocasiones se hace escaso, y cuando hablamos de cambio climático, ahí estamos focalizando acciones como estas. Pero además de eso, cuando hablamos de cambio climático también tenemos los otros extremos, lo veía en exposiciones anteriores. Entonces ya voy a enfocar parte de las actividades en torno a ese tipo, digamos, de enfrentamiento, a ese otro frente que nos implica los excesos del agua misma. Para hacerlo de manera más gráfica, esto es lo que normalmente y habitualmente sucede con el agua de escorrentía y con los efectos de la cobertura sobre el mismo terreno. Entonces, las aguas caen sobre la cobertura vegetal, nos permite manejar una infiltración, y cuando llega esa infiltración, cuando llega el agua a estos espacios, hace que sea mucho más lento, y es lo que justamente queremos y debemos procurar dentro de cualquier sistema productivo agrícola o pecuario. Cuando el hombre comienza por necesidad a hacer ese tipo de intervenciones, por ignorancia también hacer ese tipo de intervenciones, o en algunos casos por ambición hacer ese tipo de intervenciones, desafortunadamente acabamos algo vital dentro del suelo, dentro del sistema productivo, como lo es la cobertura. Y entonces, bajo esas condiciones, llegan las lluvias y comienza a saturar el suelo. Inicialmente hay una escorrentía que es un dolor de cabeza día a día, es un dolor de cabeza para la institución nuestra, porque esa tierra o esos sedimentos se acumulan en las lagunas y constantemente tenemos que estar limpiando y limpiando. Se acumulan en los acueductos haciéndolos obsoletos, y ese tipo de situación hace que nosotros focalicemos nuestras miradas en estos espacios, pero detrás de eso viene un problema más grave, y es que justamente llega la escorrentía con sedimentos, pero comienza a saturarse ese suelo, comienza a saturarse al punto que genera este tipo de situación. Eso ahí que de manera gráfica que hemos visto los dos procesos, el proceso erosivo. La erosión es eso, es el arrastre de ese terreno por efectos de gravedad, por efectos de el agua, de la escorrentía misma, y aquí se nos presenta un problema en el cual nosotros como institución nos vimos abocados hace algunos años. Seguramente ustedes lo escucharon, la remoción en masa, los deslizamientos que nos causaron unos dolores de cabeza grandísimos, pero más dolores de cabeza le causó
a esas personas que viven dentro de nuestro territorio, ocasionando unos muertes en muchas ocasiones, y en donde la mayoría desafortunadamente en la mayoría de las ocasiones focalizamos nuestra mirada en estos espacios de inundación, ignorando lo que aquí estaba sucediendo. Entonces, para ello, de manera muy responsable, ¿qué fue lo que hicimos? Comenzar a aprender con un sistema que no es nuevo, igualmente es viejo. Nosotros definitivamente no nos inventamos nada. Lo que hacemos es tratar de aprender de esas experiencias ajenas, de esas experiencias, y comenzar a adaptarlas. Aquí tenemos la bioingeniería como una manera de manejar el riesgo en los deslizamientos, en los movimientos en masa, pero igualmente como una alternativa eficaz, eficiente, cuando tenemos situaciones de movimientos en masa, de deslizamientos. La bioingeniería se desarrolló en el viejo Caldas, se ha venido desarrollando en otros espacios. Lo que nosotros hicimos fue ir y aprender parte de esto, algunos principios, y comenzar a traerlos a la institución nuestra y al territorio nuestro. En gran medida lo que se ha hecho en bioingeniería aquí no se está viendo. O sea, la mayoría de las labores de la bioingeniería están enterradas, porque se basa en conducir el agua hasta sitios más seguros. Esto es lo que busca la bioingeniería. No se ve porque son filtros que están enterrados y son biofiltros. Lo que buscamos es que, una cosa es que ese espacio, o sea, se conduzca, y lo que hacemos a través de estas obras transversales es evitar que el agua socave esas partes, pero en gran medida está enterrado todo lo que se ha hecho ahí. Se entierra y se hacen obras, especialmente hoy día hemos ajustado ciertas actividades en torno a ello, hasta donde encontramos agua. Eso hace que esa labor sea dura en el sentido de que implica mucha mano de obra. Pero la bioingeniería, si se compara con controles tradicionales, el efecto es mucho más sencillo que hacerlo bajo otro tipo de tratamiento. En términos generales, nuestros aciertos, ¿cuáles han sido? Buscar de manera responsable alternativas para problemas que se nos presentan día a día dentro de nuestro territorio. Habíamos podido seguir con simplemente agricultura de conservación, habíamos podido seguir simplemente con obras biomecánicas. Este espacio que abre la bioingeniería nos permite encontrar unas grandes posibilidades para ese territorio en el cual desafortunadamente está fuertemente acechado bajo estas condiciones de deslizamientos y movimientos masales. Pero no podemos seguir bajo esos esquemas. Entonces lo que hemos hecho es validar. Estamos hoy día en plena implementación de la validación de la bioingeniería con la Universidad de Caldas, con la intención de generar protocolos que nos faciliten a nosotros como institución y a las demás instituciones que se quieran involucrar en torno a este tipo de labor, con mucha más seguridad y más posibilidades de desarrollar una alternativa en ese espacio. ¿Qué otro acierto consideramos nosotros que hemos tenido? Y es que contamos lo que aprendemos, contamos lo que sabemos y contamos constantemente. La idea de hablar de contar no es el cuento del chacharachero no quiero que se vea así, lo quiero enfocar al proceso de educación. Quiero que se vea que las labores que nosotros constantemente estamos haciendo, las enfocamos y las focalizamos en eso, en educación y enseñar constantemente. Para nosotros las cifras, las metas están marcadas en gran medida con ese personaje que aprende, pero que igualmente implementa. Cuando hablamos de validación, no solo hablamos de validar
las obras, como ya lo dije antes, sino igualmente la agricultura y la ganadería de conservación. Lo hicimos a través del CIAT, en donde nos corrobora desafortunadamente que el suelo cada día se está perdiendo más y más con los sistemas tradicionales que la gente implementa. Perfecto. Eso significa que me quedan 15 minutos. ¿Ah? ¿Eso es fuera de las preguntas o 15 minutos para? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de la investigación, traje a colación, lógicamente que con el permiso de los dueños del aviso, en donde ellos continuaron parte de la investigación que nosotros realizamos como corporación junto con el CIAT, en donde encontramos lo que ya sabíamos, que efectivamente el suelo se está perdiendo día a día de una manera altísima versus a lo que, o sea, teniendo en cuenta los sistemas tradicionales, y que esta alternativa nos permite manejar el suelo y dejarlo en su sitio por mucho más tiempo. ¿Por qué enfocamos por qué hacemos tanto énfasis en ello? Hacer 1 centímetro de suelo bajo las condiciones del altiplano cundiboyacense está alrededor de 500 años. 1 centímetro de suelo bajo condiciones naturales. Eso significa que ahí tenemos una alarma grandísima en torno a ese tipo de situaciones. Tenemos que hacer algo al respecto. Además de ello, traigo a colación igualmente que los nutrientes que se van en ese agua son altísimos, la pérdida de nutrientes son altísimos, pero quiero llamar la atención en lo siguiente, en el fósforo. El fósforo, si hacen ustedes cuentas, es el más caro y el fósforo es el más contaminante, y desafortunadamente las cifras nos están mostrando que el fósforo es el que más nos está causando desastres dentro de esos vasos lagunares, dentro de esos acueductos, dentro de esos ríos. Ahí tenemos que hacer un llamado de atención como ajuste al sistema, a cualquier sistema, al que sea, indiferente si es tradicional, es un llamado de atención fuerte porque nos está causando estragos ese elemento. O sea, entonces tenemos que hacer ajuste para economizar el sistema productivo, pero adicional a ello, ajuste para poder hablar de sostenibilidad y para poder hablar de conservación ambientalmente refiriéndome. Esta diapositiva la traigo a colación por algo que llama mucho la atención, y es que cuando nosotros producimos normalmente lo que nos mandan de arriba del cielo, como que no hacemos cuenta de ello y como que hacemos caso omiso dentro del sistema productivo. El ejercicio que he procurado hacer es ponerle algo de costos a ese elemento, como es el elemento agua. Bajo condiciones de estas es papa en agricultura tradicional, papa en agricultura de conservación. Se requiere para poder realizar, para poder formar, para poder producir un kilo de papa, voy a plantearlo de esta manera, más bien se economiza 67 litros de agua para poder formar ese tubérculo, ese kilo de papa. 67 litros. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros los llevamos a la hectárea, cuando los llevamos a un sistema productivo como de una variedad tradicional, son 35 toneladas las variedades que hoy día tenemos en el promedio de producción. Eso significa, si lo llevamos dentro de esa producción, lo llevamos a litros, estamos hablando de 2.345 metros cúbicos, de agua para producir esa cantidad de papa en una hectárea. Si nosotros le ponemos un precio al agua, al agua que normalmente adquirimos en la parte veredal, un metro cúbico está alrededor de 1.500 pesos.
Los invito a que hagan la conversión y van a encontrar que supera esa cifra que les estoy diciendo, los 3,5 millones. ¿Quién se va a hacer cargo de ese elemento, de ese recurso económicamente hablando? ¿Quién va a asumir ese costo? Si estamos hablando de responsabilidad ambiental, si estamos hablando de ser sustentable y sostenible, hacer sostenible este tipo de producción. Esos detalles nos llevan a que nosotros, o sea, focalicemos en gran medida, y no es una acción para una institución sola, sino es una acción para todas las instituciones, para involucrar cualquier sistema productivo, porque de lo contrario vamos a tener dificultades cuando hablamos de sostenibilidad. Parte del ejercicio que nosotros realizamos normalmente es ese, es simplemente aprendemos, ajustamos, nos reunimos y generamos unos sistemas que dan respuesta a una situación determinada. Esos sistemas, cuando se llega a la finca, lo que hacemos es planificarlos, planearlos. ¿Qué hacemos allí? ¿Qué hacemos acullá? ¿O qué hacemos en esos espacios junto con ese productor? Cuando se hace este tipo de planeación, lo que hacemos posterior a ello es implementarlo, es ubicarlo dentro de un espacio. Pero constantemente lo que buscamos con esto es aprender. Este es el grupo nuestro, o sea, es aprender constantemente de lo que estamos generando para poder contarlo con más tranquilidad hacia la comunidad. Eso es básicamente ese es nuestro esquema. Podemos llamarlo aprender haciendo, podemos llamarlo de muchas formas, pero eso es lo que habitualmente nosotros realizamos. Algunas cifras de lo que hemos logrado. Cuando hablamos de hectáreas, estoy refiriéndome a este lapso 2007-2013, en donde superamos las 17,000 hectáreas, pero igualmente quiero que enfoquen esta cifra en pérdida de suelo, es suelo retenido, que se ha evitado que se pierda basado justamente en los resultados de esas investigaciones igualmente. Y mucha educación, mucho proceso educativo, porque nos implica hacerlo. Hacer extensión no es fácil, casi que somos los dinosaurios, la extensión está desapareciendo y eso es justamente lo que nosotros pretendemos. Nuestros aliados son simple y llanamente los que conocen, porque como autoridad ambiental tenemos que interactuar con los municipios, con las administraciones municipales, pero igualmente los campesinos para nosotros son los aliados claves porque nos han permitido desarrollar este tipo de alternativa. Ahí hay una muestra de lo que hemos desarrollado en torno al territorio nuestro, pero lo que quiero mostrarles es que ya vemos ciertos focos, ciertas dinámicas que para nosotros son encantadoras. Muestra de ello, por citar algo, la renovación de praderas. Ya hoy día la renovación de praderas es algo común, ya las administraciones municipales tienen los implementos, ya en gran medida ese propietario privado tiene los implementos y hace que se copien, y hace que implemente este tipo de sistemas. Por eso nos permite hablar ya de que estamos generando ese tipo de focos dentro de ese territorio en el cual nosotros estamos interactuando constantemente. Los socios, ya había comentado algo de ello, son los productores, los sistemas en los cuales nosotros desarrollamos, los hicimos junto con ellos. Ellos nos han colaborado enormemente para realizar ese tipo de sistema alternativo de producción. Los socios, igualmente las universidades, curiosamente las universidades nos visitan semestre tras semestre. La Universidad Nacional en la Facultad de Ingeniería Civil calificó como la mejor salida del semestre, la ha calificado durante varios semestres, la salida que hace hacia el Checua en la visita que hace en el 9º semestre.
Constantemente estamos atendiendo, superan los 500 estudiantes en el año que atendemos y ahí hoy día tenemos un indicador porque pues igual lo que nosotros hacemos es justamente educación en torno a ello. El otro socio para nosotros fuerte son esas administraciones municipales con las cuales interactuamos, pero además de eso procuramos transmitir el conocimiento para que igualmente ellos lo divulguen y lo hacemos a través de convenios, a veces sin plata, pero igual lo hacemos de manera formal en algunas ocasiones y en muchas ocasiones informal, como veo igualmente caras conocidas precisamente con la gente que interactuamos dentro de nuestro territorio. Eso era lo que tenía para compartirles. Espero que hayan llenado las expectativas. Agradecemos la intervención del doctor Castro y damos paso a la sesión de preguntas. Sí. Gracias, muy buenos días. Pues la verdad lo quiero felicitar porque yo estaba un poco preocupada en este seminario porque hemos hablado mucho de planes de adaptación, pero no habíamos hablado de planes de mitigación. Y usted hoy nos ha ilustrado de una manera muy importante porque las dos, o sea, para poder tener unos resultados con respecto al cambio climático no podemos hablar solamente de planes de adaptación, sino también de planes de mitigación. Pues sería muy interesante que toda esta labor educativa que ustedes pueden hacer la pudieran difundir más a nivel de otras universidades, porque definitivamente Colombia tiene muchos profesionales que están trabajando de una manera importante, pero es bueno que se trabaje de manera integral todos los procesos. Y usted ha mostrado acá hoy un ejemplo interesante de cómo se puede hacer un cambio cuando se trabaja de manera integral. Muchas gracias. A usted muy amable. Justamente les comentaba, uno de los indicadores que se agregaron para este año es precisamente el compartir este tipo de actividades con los entes educativos, con las universidades, con los colegios, y ese se ha agregado como indicador nuestro y las puertas están abiertas para atenderlos en el momento en que ustedes lo consideren. Bueno, muy agradecido con la intervención. Tengo una pequeña duda en cuanto a lo de la erosión y el problema que se tiene en el territorio CAR. Yo veo con preocupación una situación muy arraigada en cultivos de ladera, que es donde más es propensa la erosión. Nosotros vemos de que hay secretarías de ambiente, la CAR ha hecho mucho y ha trabajado en bienestar de la comunidad, de los agricultores, pero vemos con preocupación es el trabajo de las secretarías de ambiente. Para mí hay dos situaciones, cultivos semestrales, anuales, bianuales o perennes. El mayor problema lo vemos en los cultivos semestrales. El agricultor en su afán de sobrevivir, porque tiene una familia, porque tiene sus problemas económicos, siembra estos cultivos que son los que llevan a la desprotección del suelo y a los problemas que conlleva la pérdida de este recurso. Si las secretarías de ambiente se enfocaran en cultivos bianuales o perennes, de pronto eliminaríamos ese proceso erosivo que es tan acelerado, cuyos sedimentos van a dar pues a las fuentes hídricas, eliminando los espejos de agua. Entonces, falta como más
trabajo por parte de los municipios en ese sentido de implementar cultivos perennes en los sitios de ladera, más no de pronto en cultivos planos, los de recuperación de praderas, que es más manejable el problema, pero en cultivos de ladera es muy diferente. Y no lo digo ¿por qué? Porque yo veo con gran preocupación mi labor es de campo. Yo salgo al campo y a mí me preocupa ver de que el agricultor tumba gran cantidad de bosque, gran cantidad de especies nativas. Y uno le pregunta, bueno, ¿y usted por qué tumba? Digo, mire, porque es que yo tengo café y este café necesita radiación solar directa. ¿Y quién le recomendó que tumbara? Que el comité de cafeteros dice, si no tumbamos, no. Entonces yo veo como dos políticas encontradas. El comité le dice a los agricultores, tumben, porque si no, no les asesoramos su café. Entonces vemos con gran preocupación esa situación y sobre todo en estas zonas cafeteras. Entonces como un mayor trabajo integrado entre las secretarías de ambiente, el comité de cafeteros y la CAR, porque nosotros siempre es como la piedrita en el zapato, tumben porque el café se tiene que dar a plena exposición solar y es uno de los cultivos que más conlleva la erosión. Muy amable. De acuerdo, sin palabras, definitivamente lo comenté, es demasiado para una sola institución y yo creo que con eso se puede concluir el comentario. Buenos días, me parece muy interesante en tu exposición. Tú nos hablas de bioingeniería, yo lo conozco en términos de agroecología y permacultura. Me parece muy interesante. Quisiera saber, ¿usted cuáles cree que son las principales dificultades para que este tipo de procesos se replique en otros lugares? ¿Bioingeniería o...? A ver, listo. La principal dificultad, son muchas, no es fácil, no es un trabajo sencillo. Yo siempre utilizo un indicador, suena a disculpa, pero me gusta traerlo a colación. Maíz en África tardó, o sea, ponle cuidado, maíz en África para difundirse en todo el continente, siendo una necesidad sentida, o sea, era hambre, así de sencillo. Se tardó alrededor de 50 años para difundirse en el continente. Eso es extensión. O sea, esa es justamente ahí, hace que cuando uno hace este tipo de labor educativa, no se puede focalizar ni jugar con un solo elemento. Son muchos, son bastantes, o sea, hay que constantemente buscar alternativas, no solo en la comunicación misma, no solo en ese efecto de los muñequitos y este tipo de cosas, esa lúdica en la cual ustedes veían hace un momento, sino igualmente buscar estrategias. Muestra de ello los promotores campesinos. Tenemos en nuestro grupo, en este momento tenemos 18 promotores campesinos. Esa es una forma interesante, que sean campesinos, que sean de la zona, nos permite movernos con mucha más facilidad. No quiero descargar esa responsabilidad en la cual usted está planteando a un solo elemento. Cuando uno trata de enseñar, cuando uno procura transmitir, hay zonas donde aprenden mucho más rápido que otras. Sencillamente, o sea, creería yo que en gran medida el secreto está precisamente en lo que comentaba el compañero hace un momento. Involucrar más instituciones en torno a ello, involucrar actividades que permitan darle confianza a ese productor. Y ahí hay un llamado de atención, la gente desconfía, ¿por qué? Porque estamos jugando con la plata del míster, estamos jugando con el dinero de él, es el sistema productivo. Para él es un problema de estómago, para nosotros es un problema de erosión, o sea, pero para él la cosa es mucho más crítica. Cuando lo hacemos bajo estos esquemas de réplica, esa persona debe de tener mucha más confianza en torno a ese tipo de sistemas. Hemos copiado algunos pasos de otros países. Esos paradigmas también los enfrentaron Paraguay, los enfrentó Brasil, el mismo Argentina, en donde las condiciones ahí, a pesar de que son diferentes, ellos se vieron abocados a tocar puertas en otras latitudes, por decirlo de alguna manera. La industria, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo.
¿Por qué? Porque se requiere en algún momento maquinaria especializada. Hoy día ya nosotros como colombianos ya tenemos posibilidades aquí en Colombia y lo que se importa ya es mucho más bajo. Ese es un punto focal dentro de ese tipo de adaptación, de buscar la adaptación misma. Investigación, mucha investigación. Nos implica a nosotros asumir investigación que no está como institución, que no tenemos que hacerla como institución, sin embargo nos implica hacerla para poder desenmadejar ese tipo de situaciones. Y sí podría ser una lista de mercado en torno a ello. Culturalmente la gente le da más posibilidades, hace esto no quiero ser grosero, pero igualmente le dan muchas más posibilidades a esa fuerza divina en sus aspectos productivos que a elementos contundentes como este tipo de situaciones que se puedan presentar. Por favor. No, de las últimas palabras que usted dice, en los 70 en la Nacional era una consigna muy común: quien no investiga no tiene derecho a hablar. Y ahí sí, pues lo felicito porque realmente eso es lo que tiene que hacer la CAR, no sé cómo, pero para eso están los recursos del Fondo de Regalías, esperando que regionalmente se hagan propuestas de investigación, y a mí me parece que esto es una línea muy importante. Yo aprovecho para, en las imágenes usted presentaba unos trinchos y entiendo que los transversales eran como guadua. Guadua o cualquier Guadua, tipo pero de… la guadua me parece que es un elemento del paisaje ya de tierra caliente de Cundinamarca muy importante, y quisiera aprovechar para preguntar también esto. Mira, la guadua la desaparecen los potreros y la caña panelera, porque el campesino de caña panelera lleva hasta la quebrada, no respeta la ronda por desconocimiento, entre otras, y tumban la guadua. Y esa guadua es elemental para la construcción y también para estos proyectos, ¿cierto?, de recuperación de suelo. Entonces aprovecho para decirle, ¿ustedes han hecho este trabajo con las tierras de caña panelera? Es la pregunta. Y un comercial. La CAR es territorio de caña panelera, no de caña para hacer azúcar, como lo es el Valle del Cauca. Uno quisiera ver cuando le dan café, panela en polvo y no azúcar, pero bueno, es un comercial. Efectivamente, ese tipo de intervención la hemos hecho en diferentes sitios. Y usted ha tocado un punto y es mucho más frecuente. Nosotros inicialmente pensábamos que esos movimientos en masa, esos deslizamientos casi que eran exclusivos de esa zona la cual usted está comentando, de la caña panelera. Yo soy de zona cafetera y es muy común encontrar no solo que se rueda un costal desocupado, sino que igualmente los golpes de cuchara son muy frecuentes. Es ahí donde hemos tenido mucha acogida en torno a este tipo de alternativas. Estamos validando en la mesa, en 3 sitios, pero básicamente en la mesa, en Pacho, en esas 2 localidades estamos validando hoy día esa obra. Es más frecuente en el sitio donde usted lo ha comentado. Cuando nosotros comenzamos dijimos vamos a focalizarnos en estos espacios, pero curiosamente en el altiplano cundiboyacense se presenta ese tipo de deslizamientos. Muestra de ello fue todo lo que vivimos en esa ola invernal. Nuestras intervenciones casi que van dirigidas hacia el de Poncho y al de Ruana. Siempre digo yo, incluso lo digo al interior de la institución, a nosotros déjenos esos, porque ahí tenemos posibilidades de dar una respuesta muy rápida, muy inmediata, a bajo costo y donde la gente se involucra. La guadua es un tema, estoy de acuerdo con usted. Estamos nosotros hoy día adquiriendo igualmente y fomentando las plantaciones de guadua como una alternativa, o sea, como procurando ser coherente. Desafortunadamente, usted tiene razón en algunos aspectos. En gran medida, en muchas ocasiones, esa guadua ha sido traída de otros espacios para poderla utilizar, porque como autoridad ambiental, pues es guadua legal y bajo ese esquema
a veces no tenemos dentro de nuestro territorio ese tipo de procedimiento. Sí, discúlpame, la bioingeniería no es exclusiva de Guadua, aunque Guadua es antisísmico por naturaleza, usamos de todo, incluso con Ingesa estamos en este momento adelantando un convenio para utilizar madera rolliza de un aprovechamiento que ellos están realizando para ese tipo de alternativas, piedra, o sea, se pueden utilizar muchos elementos dentro de que se encuentran en el territorio. Disculpa. Buenos días. Quisiera como concluir con algunas anotaciones. Me gustaría dejar en claro como que no hay que olvidar que aunque la economía nos afecta a todos, los costos ocultos de la calidad ambiental son mucho más altos. También sería bueno aclarar y desmitificar ciertas creencias que son perjudiciales para el ambiente y que los agricultores en medio de su poca actividad académica desconocen. Y no es porque no quieran, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con campesinos en el movimiento en la red Tejiendo Páramos, pues, especialmente las personas que habitan los páramos, y pues ellos se quejan de eso. Dicen, vienen y nos dicen que no podemos cultivar y que somos dañinos, pero nunca nos brindan espacios para capacitaciones. Y también quisiera resaltar lo que usted dijo de que pues la investigación es algo muy importante para todo en la vida. Y pienso que pues este programa, ya que trabajan directamente con las personas, deberían incentivar esa conciencia de investigación, que las personas no tengan que estar con un profesor al lado para saber qué es lo que tienen que hacer, sino que tengan esa conciencia natural y que ellos mismos se cuestionen y hagan preguntas e investiguen y tengan una forma pues de aclarar y de saber de que lo que investigaron sí es bien, pues sí está bien hecho, para que pues no se sigan cometiendo estos errores, porque ya tenemos una ventaja muy impresionante y pues si se siguen cometiendo este tipo de errores ya no va a haber un paso atrás. Correcto. Quiero ahondar en algo de lo que comenta, y es que existen ejemplos a nivel del conocimiento local que son marcados. El Guachado en Nariño es una muestra de ello. Recuerdo, o sea, dentro de el adelantar este tipo de alternativas, encontramos que la gente sembraba arveja sarda, por ejemplo. ¿Cómo la sembraban? Al boleo sobre rastrojos. Esos elementos nos permitieron precisamente hacer este tipo de alternativas, generar este tipo de alternativas. Sin ese conocimiento local no habíamos podido hacerlo. De acuerdo, sí. Porque el asunto se agrava cuando entran a nuestro país o a nuestra agricultura elementos que comienzan a tergiversarse. Cito algo de lo que en este momento recuerdo. Una rastra. La rastra en Europa se hizo para calentar, ¿cierto? Y aquí la usamos para preparar. O sea, ese es un desastre ambiental gigantesco, ¿sí ves? Afortunadamente casi que está desapareciendo. Hoy día se utiliza para tapar, pero se ha disminuido fuertemente, ¿sí? Hay elementos en los cuales se ha tergiversado, pero en muchas ocasiones ese conocimiento local no es el culpable. También ha sido la influencia que ha tenido por diferentes tipos de personas o de entidades, o igualmente en busca de alcances productivos, netamente productivos, y se ha llegado a ese tipo de situaciones.
Claro. Ok. Quiero focalizar una partecita al respecto. O sea, bajo algunas de las investigaciones que se mostraron ahí, la intención es, la finalidad de esa investigación es justamente ese, pago por servicios ambientales, en donde se determina la oferta hídrica y la potencializar este sistema como una oferta hídrica. Y está modelado igualmente, nosotros lo tenemos y eso hace parte del ejercicio. No quise traerlo en el día de hoy, pero hace parte de esa intención misma. Pero también debo hablar como institución, y es que esta no es la alternativa para intervenir esas áreas que no se deben intervenir. Me dicen que tienen hambre, que queda espacio para 2 preguntas si ustedes lo consideran. Buenos días. La pregunta que yo tengo, pues entendiendo que es algo importante trabajar con el pequeño agricultor y que de pronto su actividad sea puntualizada, pero pues juntándola toda genere estos efectos. ¿Qué sucede con los grandes agricultores, los macrocultivos? ¿Y cómo coordinan la actividad del LACAR en promover de pronto esta investigación, de mantener conocimiento ancestral y que con la posibilidad de ingresar nueva tecnología no vayan en contra de todo lo que se está planteando desde el trabajo de investigación que realiza LACAR? No sé. Es una buena pregunta porque me da pie para entender que no pude transmitir la totalidad de la intención. En este caso, nuestra labor no es exclusiva de pequeños, es importante aclarar eso. El menú está hecho para cualquier tipo de productor, desde el que produce, o sea, desde aquel que puede sembrar 100, 200, 1000 hectáreas, hasta ese pequeño productor, porque es que piense en el objetivo nuestro. Si nos enfocamos a los pequeños, perdemos el año, porque la idea es justamente evitar ese tipo de sedimentos en las partes bajas. Hablaba de más de 17.500 hectáreas sin involucrar las de este año, y constantemente nos estamos preguntando cómo hacemos para lograr ampliar ese rango de acción. No podemos concentrarnos desafortunadamente en eso. El menú está hecho para cualquier tipo de productor, por eso la maquinaria está hecha para que el grande lo aplique o el pequeño con una sembradora manual, no hay ningún inconveniente. Es para comentar algo. Resulta que cuando uno ve una conversación como esta y escucha una exposición como esta, aparecen como 2 conductas de comportamiento. Una, basado en el concepto económico, entre paréntesis, ganancia, y entre más ganancia mejor. Y la otra, cómo debe ser el manejo
de los recursos según el sitio donde estamos, como es el trópico y el ciclo hídrico. El ciclo hídrico nuestro es diferente al ciclo europeo. Aquí no puede haber riego porque en verano hay menos agua, entonces no podrá haber riego, en cambio allá sí. Allá manejan los monocultivos. Nuestra zona tórrida de por sí no es de monocultivos. Entonces aquí tenemos un gran problema porque para la tecnificación hay que hacer los monos, y estamos en el ejemplo de la palma, despajando todo. Entonces, ¿cómo no trabajar en esos dos criterios grandes, que es lo que existen allá, que son totalmente contradictorios? Ahí si uno los ve, ¿cómo así? O peleamos contra los monocultivos, y trabajamos con el ritmo de la naturaleza, y trabajamos con el ciclo hídrico, y regulamos el agua, y entonces aparece que por los reguladores del agua naturales, páramos, musgos, ¿qué otras cosas? Los humedales y los bosques, pues los tenemos que acabar para hacer monocultivos. Entonces resulta que eso se vuelve un problema muy serio. Entonces, ¿cómo hacer para que esas dos conductas no vayan? Y es que afloran en la discusión. La discusión afloran porque el señor entonces necesita su plata. Entonces no nos orientamos ni por lo que debe ser, ni por las ganancias como tal, porque al ratico nos damos cuenta que el suelo se va a acabar. Entonces, ¿cómo hacemos? Esa pregunta está de doctorado. Voy a traer algo a colación, justamente el título de doctorado de una amiga, Marcela Quintero, que nos apoyó en la investigación, en una de las investigaciones que aquí se desarrolló a través del CIAT. Ella basó su investigación de doctorado en gran medida esto, y lo que hizo fue ajustar para el trópico la ecuación universal de pérdida de suelo. Y como usted dijo, los monos pues ya lo tienen claro, o sea, ya ajustaron en gran medida esa parte y descubrieron, o sea, tuve la oportunidad, por aquí vi a alguien, Tausa, hace un momento, cuando vinieron en la exposición misma, ellos consideraban que nosotros teníamos un elemento ganador respecto a lo que ellos hacen, y es lo que usted ha dicho. O sea, es en gran medida más que la diversificación vista desde la rotación de los cultivos. Y esa es una ganancia que nosotros tenemos dentro del trópico mismo. Y lo común acá es eso, es marcado en que se rotan por lo general cultivo, pradera. Ellos no tienen ese concepto y les ha costado mucho, pero hay algo en lo cual yo sí debo enfatizar, y es que sea monocultivo, hay un afán importante, discúlpenme que lo plantee de esa manera, respecto al objetivo nuestro, y es pérdida de suelo. Mono o no, se pierden esas cantidades de suelo, y hay un afán grandísimo para poder remediar ese tipo de situación, al menos en lo que atañe a nosotros como institución en ese aspecto. Seguramente que más adelante el complemento de ese tipo de alternativa es el que usted está planteando y está comentando. Exactamente, está hecha para cualquier condición. Sí. Sí, buenas tardes ya. Sí. Dentro de los materiales que se utilizan para la erosión, no nombraste el vetiver. En otras ciudades ya lo están usando. Me gustaría saber si aquí lo van a implantar. La segunda, en la diapositiva donde el campesino tumba árboles y no le dan licencia y lo regañan y lo sancionan y todo. En la industria creo que no pasa eso, y ellos en 5 minutos nos tumban 200 hectáreas de bosque. Sí, listo. Vetiver, ¿conoce al doctor Garavito? El doctor Fabio es amigo igualmente, fomenta el vetiver, todos lo conocemos, casi que yo le digo doctor vetiver, y es una persona que efectivamente nos ha enseñado a todos, él como agrólogo nos ha enseñado al respecto. Nosotros incluimos el vetiver en ciertos aspectos de manejo como complemento a esas labores de las cuales les expuse antes. ¿Por qué? Porque pues es una alternativa viable
y la intención es generar cobertura y esa nos permite, además de generar cobertura, igualmente amarre. Las condiciones que Fabio nos muestra en algún momento dado de sus raíces son impresionantes y hace que no solo miremos el vetiver como la fuente del perfume que conocemos, sino igualmente con ese tipo de elementos. El vetiver también lo implementamos, lo que sucede es que es amplio, es grande, pero es complemento, es necesario que yo haga énfasis en ello. Esa fue una duda que nosotros tuvimos en algún momento. Dijimos, ¿será que necesitamos las obras biomecánicas? Y las discutimos al interior del grupo. ¿O solo con el quicuyo y la vicia tendremos para generar una cobertura? Hicimos un análisis estadístico en 3 diferentes sitios y efectivamente se necesitan las obras complemento a ese tipo de cobertura. La segunda, pues sin palabras, ¿no? O sea, es un asunto en el cual, primero, la norma no se puede negociar, pero igualmente bajo las condiciones de intervención, pues hay que tener los ojos puestos en torno a cualquier tipo de situación. Y ahí como autoridad ambiental, pero más que autoridad ambiental, los invitaría a que tuviéramos una responsabilidad social en torno a ese tipo de situación. Muchas gracias.